A ver, pensemos en esto. Ocurre un accidente, hay un daño, pero parece que nadie tuvo la culpa. ¿Quién se hace cargo? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto legal clave, la responsabilidad por riesgo. Un mundo donde la culpa, a veces, no es lo que más importa. Este es un caso de manual, un verdadero dilema. Si no podemos apuntar con el dedo a un culpable específico, ¿eso significa que la víctima simplemente pierde? ¿Se queda sin ninguna compensación por lo que le pasó? Bueno, la ley tiene una respuesta bastante clara para estas situaciones. Y esa respuesta se encuentra en una figura legal muy potente que se llama responsabilidad objetiva. La encontramos en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial argentino y cambia las reglas del juego. Para que quede todo clarísimo, vamos a recorrer 5 puntos fundamentales. Primero, vamos a ver qué es esto de ser responsable sin tener la culpa. Después, qué cosas o actividades son las que generan este tipo de riesgo. Luego, quiénes son los que deben responder. También cómo funciona la responsabilidad cuando no se sabe quién fue. Y por último, cómo se relaciona un juicio civil con uno penal. Empecemos por la base de todo, el principio central. En este tipo de responsabilidad, la típica pregunta de ¿quién tuvo la culpa? Queda en un segundo plano. Y acá es donde la lógica da un giro de 180 grados. El foco se mueve por completo. Ya no nos preguntamos quién fue descuidado o quién fue negligente. La pregunta ahora es otra. ¿Quién introdujo ese riesgo en la sociedad? La ley no se pone a analizar si el dueño fue prudente o no. Lo que dice es que por el simple hecho de tener o controlar algo riesgoso, ya se asume la obligación de responder si eso causa un daño. Muy bien. Si la culpa no es el factor determinante, entonces, ¿qué es lo que sí activa esta responsabilidad? La ley se concentra en 2 grandes fuentes de riesgo. Hay que entender que la ley acá evolucionó muchísimo. El viejo código de Vélez hacía una distinción medio complicada entre el daño con la cosa y por la cosa. En un caso había que probar la culpa, en el otro se presumía, era un lío. El código actual lo simplificó y lo dejó bien claro. Si el daño lo causa el riesgo o el vicio de la cosa, la responsabilidad es objetiva. Punto. El foco está en el peligro que la cosa representa, no en cómo se comportó la persona. Entonces, esta responsabilidad nace, por así decirlo, de 2 vertientes. Por un lado, del riesgo propio de la cosa. El ejemplo más claro es un auto en movimiento. Por su propia naturaleza, es algo riesgoso. Y por otro lado, puede nacer de un vicio, que es básicamente un defecto. Pensemos en una falla en los frenos de ese mismo auto o un cable gastado en un ascensor. Y acá está el punto clave. Atención, de nada sirve defenderse diciendo, pero yo fui muy cuidadoso o tomé todas las precauciones. Esa no es una defensa válida acá. La única forma de librarse de la responsabilidad es probando lo que la ley llama una causa ajena, es decir, un factor totalmente externo que rompe la cadena de causalidad entre la cosa riesgosa y el daño final. Y ojo, que estas causas ajenas que rompen ese vínculo son muy específicas, no es cualquier cosa. Puede ser la culpa de la propia víctima, que la acción haya sido de un tercero por el cual uno no tiene que responder, o un caso fortuito, que es un evento que no se podía prever ni evitar, como un desastre natural, por ejemplo. Y un detalle importantísimo, esto no se limita solo a objetos. El concepto se extiende también a actividades que son riesgosas en sí mismas. Por ejemplo, si una empresa constructora usa explosivos, por más que tenga todos los permisos del gobierno para hacerlo, eso no la libera de la responsabilidad de pagar por los daños que pueda causar. La autorización administrativa no funciona como un escudo contra la responsabilidad objetiva. Perfecto, ya entendimos el qué, o sea, las cosas y actividades que generan el riesgo. Ahora pasemos a analizar el quién. Sobre quién o quiénes cae exactamente esta responsabilidad tan estricta, la ley apunta a 2 figuras principales, y lo interesante es que responden de forma concurrente. Esto significa que la víctima puede ir contra ambos a la vez. Estas figuras son el dueño, que es el que figura en los papeles como propietario, y el guardián. Y bueno, ¿quién es el guardián? El código es muy claro, es la persona que tiene el uso, la dirección y el control de la cosa. El ejemplo clásico, el que se da siempre, es el del taller mecánico. Si una persona deja su auto para que lo arreglen, el mecánico se convierte en guardián.
Si este mecánico sale a probar el auto y choca a alguien, la víctima puede demandar tanto al mecánico, que es el guardián, como al dueño del auto. Los dos son responsables. Exactamente esta misma lógica se aplica a los daños causados por animales. La responsabilidad es objetiva y recae sobre el dueño o sobre quien tenga al animal bajo su cuidado. De nuevo, la única forma de defenderse es probando una causa ajena, como por ejemplo, que la propia víctima provocó al animal. Eso se conoce como hecho del damnificado. Ahora sí, con todo esto que vimos, volvamos a la pregunta con la que abrimos este análisis. El famoso objeto que cae de un edificio, pero no sabemos de qué piso ni de qué departamento. Acá es donde la ley usa una herramienta súper interesante, la responsabilidad colectiva. El procedimiento que establece la ley es muy práctico. Si no se puede identificar al autor individual, la ley dice que todos los ocupantes de la parte del edificio desde donde pudo haber caído el objeto son responsables solidariamente. ¿Qué significa esto? Significa que la víctima le puede reclamar el pago total de la indemnización a cualquiera de ellos. Después, el que pagó podrá arreglar cuentas con el resto. La única manera de salvarse es poder probar de forma contundente que uno no tuvo nada que ver. Y llegamos al último punto, uno que genera muchas dudas en la práctica. ¿Qué pasa cuando un mismo hecho, como un accidente de tránsito, da lugar a dos juicios al mismo tiempo? Uno civil, para que paguen la indemnización, y otro penal, para ver si se cometió un delito. A ver, aunque son procesos que van por carriles separados, uno busca reparar el daño con dinero y el otro busca castigar, la regla general es que el juicio civil se pone en pausa. El juez civil espera a que el juez penal dicte sentencia. ¿Por qué? Para evitar el escándalo jurídico de que haya dos sentencias que se contradigan sobre un mismo hecho. Pero, y acá viene la excepción fundamental para todo lo que estamos hablando hoy. Si la demanda en el juicio civil está basada en la responsabilidad objetiva, el juez civil no tiene por qué esperar. ¿Y cuál es la lógica? Es simple. Para condenar a alguien a pagar una indemnización por responsabilidad objetiva, al juez civil no le interesa si hubo culpa penal o no. Le alcanza con verificar que existió el riesgo y que se produjo un daño. Por eso, puede seguir adelante con su juicio sin problemas. La forma en que una sentencia influye en la otra es fascinante. Si hay una condena en el juicio penal, eso ata de manos al juez civil. Ya no se puede volver a discutir que el hecho ocurrió ni que esa persona fue el responsable. Ahora, si en el juicio penal hay una absolución, la cosa cambia. Generalmente no obliga al juez civil, salvo que la absolución sea porque se probó que el hecho nunca existió o que el acusado definitivamente no fue el autor. Esto permite que una persona sea declarada no culpable penalmente, pero aún así sea condenada a pagar una indemnización en el juicio civil. En el fondo, si quisiéramos resumir toda esta construcción jurídica en una frase simple y directa, sería la que todos conocemos: quien rompe, paga. Al introducir un riesgo en la vida social, ya sea manejando un auto, teniendo una máquina o realizando una actividad peligrosa, se asume una especie de garantía frente a los demás. La garantía de que si algo sale mal, uno se va a hacer cargo. Y claro, todo esto nos deja con la gran pregunta de fondo, ¿no? ¿Es este sistema, que se enfoca tanto en la víctima, la solución más justa? ¿O termina imponiendo una carga demasiado pesada sobre personas o empresas que, quizás, hicieron todo bien y no fueron negligentes? Es el eterno debate entre proteger a toda costa al que sufre el daño y la idea más tradicional de que solo se debe responder cuando hay culpa. Un debate que en el derecho sigue más vivo que nunca.